Go it. Buenos días, Emily Cortapitarte. Buen día, ¿qué tal? Llevábamos un tiempo sin hablarnos por aquí y hoy vamos a hablarnos. ¿Vale? Muy bien. Andas por ahí en conferencias, en charlas, en debates y en el último que has estado, concretamente en el día de ayer, es para hablar de Kropotkin. Este año todo el mundo, mucha gente está hablando de Kropotkin, se han editado diversos libros de Kropotkin y con motivo de la edición precisamente de uno de Virus Editorial, que tú tienes ahí delante y a los que miran el vídeo podemos enseñárselo, el Support Mutuo, es la primera edición y la única por ahora que se hace en catalán. Sí, que Sobre el apoyo, sepamos, sí. que sepamos el apoyo mutuo. Bueno, a no ser que a lo mejor en los años 30 alguien hiciera alguna cosa por el estilo y pasó desapercibida, pero vamos, sí. Vale. Bueno, se trata de la vigencia de las ideas de Kropotkin en el año que estamos, en 2021, y todas esas cosas que escribía este señor, proponía, hacía o intentaba hacer y que las hiciéramos o las hicieran, y qué vigencia tiene todo ello. Leerlo ahora, reeditarlo, estar dándole 200.000 vueltas, sirve de algo, es vigente. Bueno, yo tengo la idea de que leer a los clásicos del anarquismo y por supuesto de cualquier otra corriente política socialista, ¿no? No debería ser nunca leer la Biblia. Y creo que a ese nivel, en principio, dentro del movimiento libertario hemos sido más libres para hacerlo, ¿no? Otra cosa es que a veces también hemos tenido sacerdotes y sacerdotisas, sacerdotisas y probablemente los sigamos teniendo. Bueno, yo creo que es refrescante, ¿no? Volver a leer a Kropotkin, y hay que hacerlo sabiendo que muchas de estas cosas las escribió a finales del siglo XIX o principios del siglo XIX. Buena parte de lo más interesante, ¿no?, de su obra. Y por tanto que hay esa distancia y entonces pues ni tratar de negar todo lo que escribe ni tratar de despreciarlo, ¿no? Porque ya sabemos nosotros otras cosas que nos han explicado posteriormente o que hemos leído posteriormente. Entonces yo creo que hay que establecer esa buena equidistancia, ¿no? Y bueno, hacer un ejercicio como ese, es decir, que hay de Kropotkin que no sea vigente, no solamente del support mutuo, ¿no? Que por supuesto es quizás de lo más sencillo, del apoyo mutuo es probablemente lo más sencillo de explicar. Y seguramente que hablamos con 100 personas y 80 y tantas nos dicen que están completamente de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, creo yo. No sé, Bueno, sí. a lo mejor exagerado, pero probablemente no. Sino también buscar a mí me ha tocado buscar de otros de sus textos, ¿no? De la conquista del pan, de campos, Fábricas y fábricas y talleres. talleres. Exacto, de otras cosas. Entonces, pues no sé, puedo hacer un poco un resumen de lo que vine a decir ayer, si te parece, y tú me vas interrumpiendo cada vez que consideres oportuno, porque si no esto se convierte en un monólogo un poco soso. Claro, la primera cosa que hay que atribuirle a Kropotkin es el planteamiento de lo que hoy nosotros llamamos comunismo libertario, que él no utilizó esa expresión, sino anarcocomunismo o comunismo anárquico, ¿no? Y este es un tema, pues, lógicamente absolutamente vigente, por lo menos absolutamente vigente dentro de lo que es el espacio libertario, y a veces no solamente dentro del espacio libertario. Pues ya te voy a interrumpir, porque Sí. hasta ahora los comunistas están considerados, o la gente considera que el comunismo es cuestión de los partidos que se definen partidos comunistas. La hoz y el martillo
y Mm, son la mayoría marxistas, leninistas sí, y alrededores. Y el comunismo es casi su seña de identidad y son los únicos que la utilizan. Que un anarquista hable de comunismo y le ponga un apellido como libertario o anarcocomunismo, pues bueno, alguno le puede... ¿no? claro, sí, este es probablemente uno de los elementos que tiene el no leer lo suficiente, el no interesarte por tu historia lo suficiente, etcétera, etcétera. Pero sí, la verdad es que la expresión comunismo, que en estos momentos incluso tiene una buena parte de cuestiones peyorativas, la hemos dejado en manos de una determinada gente, ¿no? Pero yo quiero recordar aquí que el Congreso de 1919 de la CNT y el de 1936, en ambos se proclamaba como objetivo final el comunismo libertario. Y creo que en los estatutos actuales de la CGT, de la CNT, de la CNTIT, eso sigue siendo ahí vigente. Y evidentemente en el programa de EMBAT eso está ahí y seguro que en otros programas, ¿no? Ujú. Eh, un poco para que entendáis cuál Sí. es el tema. O sea, que no estamos hablando de comunismo de Estado, que no estamos hablando del Partido Comunista y tal. Es decir, cuando Kropotkin plantea este tema, él se encuentra con que, lo que en esos momentos lo que los anarquistas y demás plantean es un colectivismo, ¿no? Es decir, eran las ideas un poco que habían salido pues, de Bakunin, para no irnos más, ¿no? También de Proudhon, de Guillón y tal. ¿Y eso qué significaba? Para que entendáis la perfección del tema comunista con respecto al colectivismo, ¿no? Eso significaba que ellos planteaban que la revolución lo que debía hacer era colectivizar los medios de producción, los bienes naturales, etcétera, y que esos medios estarían en manos de comunas y de sociedades de trabajadores y trabajadoras que harían aquello que consideraran conveniente, ¿no? Mediante un sistema bastante federal, pero con mucha autonomía o mucha independencia entre cada una de estas fábricas, campos o comunas. ¿Qué desventaja tenía ese tema? ¿No? Y eso respondía un poco a cada uno según su aportación, ¿no? ¿Qué desventaja vio Bakunin y que supongo, Kropotkin, y que supongo que podéis entender fácilmente, ¿no? Y es que no todo el mundo puede aportar, a veces es en contra de su voluntad, quiero decir, los niños no pueden Enfermos. aportar, enfermos, etcétera, la Ujú. gente que ya en esa época no existía la jubilación, pero que ya deberían estar en etapa de jubilación y tal. Y él hace un planteamiento que es el siguiente, es decir, todo debe ser para todos, ¿no? Y todas. Y entonces, medios de producción, bienes naturales, el agua, la minería, etcétera, es del conjunto de la población. ¿Y cómo se participa en eso? Pues cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Es decir, que por tanto, como podéis entender, es un sistema de reparto mucho más justo que el anterior, ¿no? Sí. Él consideraba que el colectivismo era una etapa previa a ese comunismo, ¿no? Que probablemente en las diferentes fases que iba a haber, pues primero se produciría el colectivismo y tal. De hecho, si os fijáis históricamente, lo que se hace en la Revolución Española es aplicar, en primer lugar, una especie de mezcla, ¿no? Aplicar el colectivismo en las colectividades industriales, en las colectividades agrarias y tal, con la tendencia de ir avanzando hacia una sociedad que llegara a ese comunismo, ¿no? ¿Qué diferencias tiene ese comunismo con el? Y ya te explico la segunda parte, ¿no? Mm. Si te parece. O tienes alguna pregunta sobre esto. No, que me gustaría que quedara muy claro para Sí, la diferencia entre comunismo libertario y claro. colectivismo, entre las ideas de Bakunin y las de Kropotkin, que más o menos después, como tú dices, todo se va a mezclar o... eh, Bueno, para Kropotkin son etapas diferentes. O sea, Kropotkin, cuando analiza la revolución, él cree que va a haber una serie de etapas y de hecho la realidad le demuestra después que
en los procesos revolucionarios existen etapas. Existe una primera etapa de choque, luego hay toda una serie de gente que está con la revolución, pero dentro de estas pues hay tendencias diferentes, etcétera, etcétera. Entonces él cree que el colectivismo, que él piensa que es un peldaño inferior a ese reparto de todo para todos y todas, pues para él esa es la diferencia, ¿no? Él plantea un modelo de sociedad que considera que es más justo, en el cual todo el mundo está en igualdad de condiciones. Es decir, vamos a entendernos más fácilmente. A ver, En una situación colectivista se podría entender que hubiera gente con salarios diferentes o con no vamos a llamarle salarios, vamos a llamarle retribuciones, aunque fueran retribuciones en especie. En una situación comunista se entendería que no. Se entendería que todo el mundo, en función, he dicho, de sus necesidades, recibiría lo mismo o lo mismo en función de su necesidad. Esa sería la diferencia sustancial. Evidentemente, sobre eso no sé, prácticamente hasta desde principios del siglo XIX, perdón, desde principios del siglo XX no se vuelve a discutir. Es decir, que queda claro en teóricos posteriores, y no solamente en teóricos, sino sobre todo lo más importante en organizaciones, queda claro que ese es el modelo al que se quiere ir. Y cuando hablo de organizaciones, pues hablo de la CNT española, hablo de la FORA argentina, hablo de organizaciones tanto anarcosindicalistas como anarquistas. Es decir, la FAI también tenía como objetivo eso, etcétera, ¿no? vale. La segunda, ¿en qué se diferencia ese comunismo del otro comunismo, del que es más conocido y del que hace que la gente ahora, cuando, a lo mejor, como tú hacías, cuando yo hablo de esto, se eche las manos a la cabeza y tal? Bueno, pues también es muy interesante ahí Kropotkin, porque Kropotkin, que vivió, 41 años exiliado de su país, después de oponerse al zar y a pesar de ser una persona de la aristocracia rusa, vivió 41 años fuera en diferentes países, pasó 4 años también de prisión en Francia, la última etapa en Gran Bretaña. Él, cuando estalla la revolución del 17, la de febrero del 17, decide volver, y vuelve a Rusia y puede volver. Antes no había decidido volver, entre otras cosas, porque tenía pendiente una fuerte sentencia, ¿no? Por tanto, Kropotkin vive el principio y el desarrollo de la Revolución Rusa. Y es uno de los primeros teóricos, porque vamos, todo el mundo en el movimiento socialista en genérico, hablo ahora socialista, todas las diferentes ideas, pues estaba un nubilado por lo que estaba pasando en Rusia en ese momento, ¿no? Pero él lo vive desde dentro y empieza, primero participa en algunas reuniones, ya es bastante mayor, ya tiene 70 y pico de años, pero es una persona conocida en Rusia, que es admitida en las primeras reuniones entre las diferentes fracciones y tal, que representan en algunos casos al movimiento anarquista y anarcosindicalista, y entonces él va viendo cómo se va fraguando eso que después será la consolidación del poderío del partido bolchevique, ¿no? Sí. En parte por lo que hace ahí, luego porque él mantiene una correspondencia con Lenin. Él al final deja con Lenin, sí, él abandona Petrogrado y Rusia y se refugia en una localidad más pequeña, Mitrov, Dimitrov. y se cartea con Sí. él. Y por tanto tenemos esa correspondencia, que es muy interesante. Mm. Y luego él mismo desde allí hace una serie de escritos que algunos no pueden llegar a quien él decide enviarlos, que sería la gente del pueblo de Rusia, pero sí que en cambio, por algunas visitas que le hace otra gente, se pueden llevar o se llevaron a otras partes de Europa. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la crítica que él hace? Pues él dice, en el momento en que planteáis una revolución que no quiere acabar con el Estado, lo que vais a hacer es construir otro Estado diferente, ¿no? Entonces, él dice, a mí me es igual que le llaméis Estado de los trabajadores, que le llaméis Estado de las clases oprimidas, porque en definitiva, al final lo que va a pasar es que el Estado no es neutro, el Estado siempre defiende a una minoría frente a una mayoría,
y por tanto lo que va a pasar es que como pasó, desde luego en ese aspecto aventuró lo que iba a pasar y ya lo estaba viendo, pues una minoría se va a quedar con esos resortes del Estado. Esa minoría va a ser, él decía, puede llegar a ser mucho más peligrosa que la situación que tenemos ahora mismo en Rusia, porque esa minoría, como estamos a favor de una revolución y como estamos a favor de que todos los medios de producción, los bienes naturales, etcétera, estén, según mi posición, de todos, en este caso va a ser de la minoría del Partido Comunista, ¿no? Que En se va a aquel acercar. caso, los bolcheviques, en aquel caso. Efectivamente. Con lo cual, es una minoría de personas, tiene toda la riqueza, en este caso, de un país, ¿no? Mm. Y entonces él bueno, pensaba que eso era absolutamente nefasto para la revolución, absolutamente contrario a sus planteamientos y que, bueno, el poder en definitiva pasaría de un sector de capitalistas a un sector de burócratas, como evidentemente muchos años después ya sabemos, ha estudiado Castoriadis en la sociedad burocrática o hemos visto pues en la propia evolución de Rusia o de China, ¿no? El ejemplo hacia dónde ha ido eso y hacia dónde va en la actualidad. Son grandes capitalismos de Estado. Pero esa expresión de que lo que se construye es un capitalismo de Estado está en él, y está en él en ese momento. Con lo cual ahí tenemos otra vigencia clara por parte de Kropotkin, ¿no? Y que llega hasta nuestros días y que en este caso pues, se ha podido demostrar, ¿no? Y en este caso no se está teorizando, sino ya están las pruebas Claro, evidentes de que sí, acertó, sí. como se diría ahora, la clavó, ¿no? Es decir, dio. Claro. Sus apreciaciones son probablemente de las primeras que podamos encontrar al respecto de lo que luego iba a suceder, ¿no? Luego vendría que el famoso viaje de Pestaña a Rusia, su informe, también algunas cosas que hizo esta otra Emma Goldman, Goldman, el propio, sí, etcétera, ¿no? Pero digamos que la mayoría de las reflexiones que se han hecho sobre ese tipo de sociedad burocrática que se crea, esa especie de tiranía por parte del partido y de la gente del partido, que evidentemente ahora son bueno, exceptuando a alguna gente, pues son digamos, de calado común entre la gente, él supo plantearlo en ese momento, ¿no? Porque evidentemente ese no era el modelo de comunismo que él estaba defendiendo. Por eso digo que es importante que nos situemos ahí. vale. Su comunismo evidentemente era un comunismo de que todo estaba en manos de todos, que se hacía a partir de un sistema federalista, de pequeñas comunas, de tal, etcétera, Él ¿no? hablaba Todo mucho eso, de cooperativas también. exacto, sí. Defendía mucho Y él probablemente eso, pero ya entramos en otra discusión que no tiene que ver, ¿no? Probablemente eso en aquella misma Rusia o en una sociedad como la actual sea más compleja, ¿no? Más complejo de hacer y hay que buscar lo que él llamó federalismo, que probablemente ese federalismo debe existir, pero que a lo mejor tiene que ser más potente que como él lo imaginaba, ¿no? Era casi relacional simplemente, ¿no? Y probablemente pues en la complejidad que tiene el mundo actual, pues eso podría ser objeto de discusión, pero tampoco vamos a entrar ahora, no creo que valga la pena, ¿no? Vale. No sé, ¿quieres alguna otra cosa? No, ha quedado claro lo Sí. de Kropotkin y la distinción básica con las ideas de Bakunin, es decir, los colectivistas, que sí que hubo un poco de gresca, por lo menos Sí. dialéctica entre ellos. Lo básico era que los demás, es decir, los colectivistas, pensaban que cada uno cogía según le Bueno, yo apetecía. creo que tenían hay una cosa muy interesante en Kropotkin que si quieres la explico después, para que Vale, se entienda mejor. vale, adelante, como Eh, tú quieras. eh, Probablemente el punto de partida de Proudhon, y ya de paso explico esto, ¿no? Probablemente el punto de partida de Proudhon, de Bakunin y tal, era un punto de partida que les podría acercar mucho más al punto de partida de Marx. Y era el punto de partida de la producción. ¿eh?
el punto de partida de la nueva sociedad es a partir de los productores y las productoras. En ese momento, fundamentalmente, los productores. La gran diferencia para establecer esta idea del anarcocomunismo, pero no solamente para esto, sino en general, para todas las reivindicaciones que tiene Kropotkin, y eso es para mí lo que le hace muy, muy, muy actual, es que su punto de partida no es ese. Su punto de partida es el bienestar del conjunto de la población. Es decir, él escribe que la producción debe estar sometida al bienestar de la población. Entonces él dice, la primera cosa que debemos hacer con la producción es evitar la miseria. Porque él le da un vuelco a esa idea de Marx, de la plusvalía y todo lo demás. Dice, sí, está claro, la plusvalía es un problema, la gente que se queda con una parte de nuestro esfuerzo y tal. Pero el problema que tenemos es que hay millones de personas en miseria dispuestas a vender su fuerza de trabajo. Luego, entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para evitar esto es como darle la vuelta al argumento, ¿no? Es decir, la primera cosa que tenemos que hacer para evitar esto es un tipo de producción que vaya a cubrir las necesidades básicas de la población. Y a partir de ahí hablamos de lo que hay que producir, de cómo hay que producir, etc. Pero lo primero es eso. Él parte de una idea que podría ser ahora absolutamente moderna también, ¿eh? y que muchos y muchas de nosotros podemos compartir. Es decir, el planeta en estos momentos tiene suficientemente riqueza de todo tipo, ¿eh? Desde dineraria, de todo tipo, como para que la mayoría de la población viviera, o la totalidad de la población viviera en condiciones. Entonces, él parte de eso. Entonces, Sí. eso es lo que yo creo que también implica en su idea de comunismo. Es decir, él dice, yo no voy a, o viene a decir, ¿no? Le interpreto yo, vamos a decir, ¿no? Porque eso está exactamente así no lo escribe. Pero para que nos entendamos sería, yo lo que quiero es el bienestar del conjunto de la población, sea una persona mayor, sea una persona joven, pueda segar 20 campos o pueda segar solamente 10, se pueda levantar todos los días o no necesariamente todos los días. Quiero que eso también exista para los niños, para las niñas, no porque tienen un padre que trabaja o una madre que trabaja, sino porque son, ¿no? Porque son seres humanos y por tanto yo quiero eso. Entonces, eso es, yo creo que lo que explica todavía mejor o lo que redondea su idea del comunismo frente a la idea del colectivismo, ¿no? Que probablemente es una idea, bueno, pues evidentemente mucho más avanzada que muchas otras que había existido anteriormente, como el mutualismo, etcétera, pero que todavía sigue muy anclada en el productivismo, sea agrario o sea industrial, ¿no? Y yo creo que Kropotkin en ese aspecto es mucho más actual, o puede conectar mucho más con nosotros en una situación como la actual, ¿no? Que tú dices, existe una gran riqueza, está absolutamente mal repartida y además aquellos que en otro momento podían intentar esclavizarme, ahora no tienen ni interés en esclavizarme. Tienen interés en mantenerme fuera del sistema de producción para que yo, que mi única manera de vivir sería esa, es decir, ofrecer mi fuerza de trabajo, no pueda ni hacerlo, ¿no? Sí. Entonces él cree que la manera de romper con eso, la manera más directa de romper con eso es haciendo un tipo de economía, una economía alternativa basada en que se produce, evidentemente, lógicamente, y eso ya vendría después, trabajando menos, etcétera, porque él tiene, bueno, tiene hasta una serie de fórmulas más o menos matemáticas de para llevar una granja, cuánta gente se necesitaría, etcétera, ¿no? Que hoy nos quedan muy alejadas, pero que eran muy significativas de lo que él pensaba y de cómo él quería hacerlo, ¿no? Como él... Está claro. Está claro. Me ha quedado, a mí, por lo menos, claro, y yo como soy torpe, me imagino que los más, los más espabilados que nos han oído les ha quedado muchísimo más claro. Aunque se pueden decir muchas cosas, y tú has dicho una cosa al principio que es fundamental, me he quedado con la frase, el problema que hay es que se lee poco o se ha leído poco y la gente tiene unas ideas muy hilvanadas de lo que es el comunismo, de Sí. lo que es el comunismo libertario y eso que lo consideran algunos incluso una herejía,
Pues vale, está claro. De todas maneras, contaste más cosas. Te lo digo Sí, porque llevamos 24 minutos hablando de esto y queríamos hablar de alguna cosa más. Contaste más cosas sobre el libro, ¿no? Y sobre las ideas de Kropotkin. bueno, yo la verdad es que como... Perdona que te diga una cosa técnica. Sí, El micrófono te rasca en la cremallera ahí, sí, y hace raca raca y la gente está oyendo un continuo un ruido, raca-raca. un raca raca, y es el micrófono que rasca en la Vale, mira, yo pude dedicarme relativamente poco al libro en concreto, a la tesis del apoyo mutuo, que es una tesis que seguramente es más conocida, porque la persona que había hecho la traducción, la compañera que había hecho la traducción, lógicamente se quedó con esta parte, ¿no? Yo entonces hablaba también de cosas que aparecen en el libro del apoyo mutuo, pero fundamentalmente cosas que aparecen en otros textos suyos, en otros artículos y tal. Hay dos cosas que me parecen muy novedosas en él, ¿no? Y que os quería explicar ahora. Mira, una es que él tanto en la conquista del pan como en campos, fábricas y talleres habla del tema o plantea el tema de la integración entre el campo y la ciudad. Y me parece muy relevante, ¿no? Que alguien, esas dos obras están entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero muy finales y muy principios. Y me parece muy relevante que alguien así se esté planteando una cosa bueno, que es muy significativa, ¿no? Es decir, el tema de la relación ciudad-campo la hace pensando en París, que en ese momento es una macro ciudad de 3 millones de habitantes, etcétera, y él cree que debe existir una relación directa entre esa ciudad y los campos de alrededor, y explica cómo debería ser esa relación y tal. Y luego en campos, fábricas y talleres habla de lo contrario, es decir, cómo de alguna manera, entre comillas, se industrializa el campo para obtener mayor producción y tal, pero también para que el campo no sea una cosa aislada, ¿no? Sí. Ahora seguramente que tendríamos que intervenir con el tema de los servicios y toda una serie de cosas. Pero es súper interesante porque si yo deduzco qué me está proponiendo y lo traslado a la actualidad, resulta que este hombre nos está proponiendo consumir productos de proximidad. Es decir, nos está diciendo que voy a trasladarlo, como hice ayer, lo Sí. traslado a la actualidad y traslado que frente a una gran macrociudad actual como puede ser Nueva York o Madrid o Barcelona o tal, que consume productos de cualquier lado de todo el mundo dentro de la globalización y tal, estaríamos hablando de que alguien se plantea que esa ciudad, que para mí es demasiado grande, pero eso ya sería otro concepto, ¿no? Lo que hace es consumir proximidad. Primera cosa que le liga mucho a lo que muchos movimientos ecologistas y el anarquismo más ecologista está diciendo desde hace tiempo. Pero Y, es que además, y hoy son ideas básicas, hoy lo dice todo el mundo, es exacto, decir, consumamos exactamente, productos de pero proximidad. además supone ahorro energético, Ajá, lógicamente. ajá. Si tú estás haciendo que los campos en los cuales se produce y por tanto estás disminuyendo gases Efecto de, invernadero. de exactamente, gases invernadero, ¿no? Es alucinante cómo este hombre en ese momento, desde una planificación científica, consideraba él, estaba avanzándose la tira en el tiempo. Os voy a decir otra cosa muy interesante que propone. Él propone vivienda dentro de este concepto. Propone vivienda para todos y todas. Y entonces lo hace lo hace basado en la ciudad de París, ¿no? Y él viene a decir, es que una ciudad, las casas de una ciudad no son de sus propietarios. Es decir, por aquí han pasado, desde su concepto, ¿no?, del apoyo mutuo, por aquí han pasado anteriormente millones de personas que han construido iglesias, que han construido calles, que han construido tal. Es decir, se ha creado, según su versión, ¿no?, se ha creado un patrimonio que es un patrimonio común de la humanidad. Por tanto, en el momento en que se puede hacer algún cambio sustancial, él había visto anteriormente lo que había pasado en la Comuna de París, donde se eliminaron los
alquileres, ¿no? Sí. Entonces, él, a partir de esa vista, o sea, de lo que había visto ahí de su pretensión de cómo debía ser ese comunismo anárquico, él plantea es que las viviendas tienen que ser de todo el mundo. Por tanto, todo el mundo debe tener derecho y acceso a ese tipo de vivienda, ¿no? A esa vivienda. Es decir, por el simple hecho de ser una persona humana que está aquí, que forma parte de nuestro núcleo comunal o del que sea. Es, como veis, sumamente avanzado al tiempo. Hoy conectaría con la SPA, conectaría con los sindicatos de inquilinos, etcétera. Y es más, y ya casi acabamos de hablar de Kropotkin, porque si no, no hablaremos de otra cosa. En este texto, esto está casi todo en La conquista del pan, él estudia la mejor manera de liberar a la mujer, que en ese momento fundamentalmente, por desgracia casi como en la actualidad, un poco menos, ¿no? Se dedicaba a los cuidados y al trabajo doméstico, cómo liberarlo de esas tareas monótonas, ¿no? Y entonces, bueno, pues alienta cómo debería ser el agua caliente, los tipos de cocina, tal, cómo buscar aspectos de carácter colectivo de manera que la mujer no estuviera atada, perdón, a esa cocina, a ese planteamiento. Evidentemente eso hoy se nos puede quedar corto en el sentido que no estamos por eso, sino que estamos lógicamente por compartir todas esas tareas, ¿no? Y por asumir esas tareas. Pero lo digo en el sentido de lo avanzado que pudo llegar a ser este hombre en su momento. Y un último punto. Hay un momento que él habla de Londres y de lo que está avanzando Londres. Él escribe un artículo que le llama más o menos El anarquismo está llegando. Y él habla de determinadas cosas que está haciendo el Ayuntamiento de Londres con respecto, pues, a aspectos como museos, bibliotecas, el hecho de que haya pases para multiviajes en determinados trenes o metros, etcétera. Y él dice que todo eso le parece muy bien y que evidentemente eso marca el ineludible caminar del apoyo mutuo y de lo colectivo, ¿no? Es decir, que a pesar de que Londres fuera la capital del imperio en una sociedad lo más capitalista posible, las personas conseguían imponer determinados criterios y tal. Pero lo bueno viene después, cuando él dice, todo esto está muy bien, todo esto va avanzando, esto es la evolución, esto es como debería ser, pero yo a esto le pongo dos peros, ¿no? El primer pero, esto no debe pagarse con dinero, hay que pagarlo con el trabajo a la comunidad, es decir, eliminación del dinero para cualquiera de estas cosas, para entrar en un museo, para tomar un transporte o lo que sea. Y segunda cosa, y muy relevante en el aspecto de autogestión, el ciudadano, la ciudadana debe participar directamente en la gestión de todas estas infraestructuras y todos estos servicios públicos, ¿no? También es una manera muy moderna, muy novedosa de ver el tema de los servicios públicos, ¿no? No como una cosa que le corresponde al ayuntamiento, que le corresponde al Estado, que le corresponde a Participar quien... se referirá a la toma de decisiones Efectivamente, sí, sí, y a toda la toma de decisiones, no solamente a si pintamos los autobuses de un determinado color o de otro, ¿eh? Sí, que sí, es lo sí, que nos suelen hacer los progres, vamos. sí. Hasta eso llegamos con los progres, con los ayuntamientos progres, y donde ya no son progres, pues no se hace nada, ¿no? Pero quería poner estos dos ejemplos que son quizás un poco menores que lo que he explicado anteriormente, pues como ejemplo de lo avanzado y por otro lado de la vigencia que tienen algunas partes de su pensamiento, siempre y cuando, vuelvo a repetir, le pongamos la distancia necesaria, etcétera, porque este hombre no se podía ni imaginar que tú y yo íbamos a hablar ahora a través de un mecanismo como este, por supuesto. Está claro. Otra Entonces, cosa ya para terminar, si quieres, aunque la gente me imagino que se lo sabe, Kropotkin no era un cualquiera, era un científico. Porque otra cosa que a mí a veces me molesta es decir, vamos a hablar del comunismo científico y eso se lo apoderan. sí, El científico era Marx y los otros, sí, sí. unos nindunguis, habían leído alguna cosilla, escrito un artículo, algún tebeo y tal, pero el científico es el Don Carlos. Claro, Y los demás, pues bien, pasaban por allí y escribían. claro.
pero Sí, tanto Kropotkin como Proudhon como los demás, pero incluso el propio Bakunin, no claro, habían hecho solo no eran, parvulitos, exacto, ¿eh? no, Vale. no, no, lógicamente. Y en el caso de Kropotkin, aunque bueno, pues algunas de las tesis que mantiene y algunos de los ejemplos que pone, pues hoy probablemente serían revisables, está claro que en el apoyo mutuo él hace un trabajo eh, tanto a nivel de historia como a nivel de biología súper interesante, ¿no? A nivel de Mm, biología para hablar justamente de cuál es el ejemplo de los animales, y él rompe con esa idea de que es el más fuerte, el que más sobrevive, sino que él, lo que plantea es el que mejor colabora, el que más sociedad sabe crear, más grupos sabe crear. Esos son, su gran ejemplo son las hormigas, lógicamente, ¿no? Me dirás tú, las hormigas, vaya animalito, ¿no? Nadie lo mm, colocaría ahí como la gran cosa. Y lo mismo hace con el caso de género humano, y es muy interesante todo el trabajo histórico, de recopilación histórica que hace, que frente a las historias de los grandes reyes de lo tal, por un lado, ¿no? Digamos, por lo que podría ser una historia más para entendernos de derechas, como a la otra historia que solamente trabaja o que fundamentalmente trabaja el tema de la lucha de clases, él sitúa todos estos elementos de colaboración en medio de esa lucha de clases, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a la etapa moderna. Pero bueno, hay reflexiones muy interesantes en él, que probablemente son reflexiones que mucha gente no se ha planteado. Es decir, por qué él viene a decir, eh, por qué encontramos asentamientos? No pone ese ejemplo porque pone un ejemplo francés, este lo pongo yo para que la gente se dé más cuenta. ¿Por qué encontramos asentamientos como Atapuerca, donde hay capas y capas de seres humanos que han convivido en la misma zona, incluso durante la misma época? Es decir, si tú lo que me dices es que el ser humano es emprendedor, individualista, va por su lado, ¿por qué no? Porque lo más extraño es encontrar seres humanos que viven individualmente, no que viven colectivamente. Porque lo más lógico que nos encontramos desde las sociedades más antiguas a tal es encontrar la colaboración, el apoyo mutuo para mm. cazar, para recolectar, para vivir, para tal, ¿no? Claro, entonces es muy interesante todo el recorrido histórico que él hace. Ya digo que en algunos casos, pues probablemente hoy sería bueno, pues sometido a un cierto rigor histórico que a lo mejor él no tuvo porque hizo ahí una magna obra y tal, pero es muy, muy interesante, ¿no? Cuando él explica pues las ciudades libres que aparecen en Europa, o el sistema de gremios, cómo ese sistema de gremios es un sistema de defensa del trabajo, ¿no? De tu trabajo, de tu arte, de tu artesanía. Cosas de este tipo que en general cuando accedemos a la historia o nos hacen acceder a la historia, pues lo que nos explican son otras cosas, porque eso no interesa, ¿no? Mm. Vale, está claro, lo dejamos aquí, aunque hay muchísimo que hablar de Kropotkin y seguiremos haciéndolo. Ponemos un poco de música para separarlo de De acuerdo, temas más banales que sí, van a continuación. desde luego. Bueno, a algunos le parecen lo más importante porque están todo el día dándole vueltas, pero ahora volvemos. Seguimos con Emily Cortavitarte. Emily, presupuestos, pero no te voy a decir que me cuentes los presupuestos para este ministerio, para el otro, si son suficientes, si no lo son. Presupuestos generales del Estado, presupuestos de la Generalitat, e incluso me has dicho, y a lo mejor también hablo del Ayuntamiento de Barcelona, pues ten en cuenta por el minutos que llevamos que nos quedarían 10 para todo eso. Bueno, no, yo creo que es factible relacionarlo. Como tú dices, ahora mismo sin conocerlos a fondo es difícil entrar en ninguno de ellos, ¿no? Sí. Aunque algunas cosas se han desvelado, sobre todo en determinadas negociaciones y cosas por el estilo, porque digamos que la gente que da apoyo tiene que salir diciendo, pues yo he conseguido esto, pues yo he conseguido lo otro, ¿no? Y tal. Pero yo quería hablar de presupuestos más que nada para significar un hecho, ¿no? Que no deja de tener su relevancia, que es que en los últimos dos mandatos del PP
se funcionó con el presupuesto del primer año de mandato y se prorrogó. Eso parecía que era la normalidad. A los socialistas también les había pasado en algún momento, ¿no? Estando en mayoría y formando gobierno monocolor. Claro, yo no sé si esto significa que nuestras políticas y nuestros políticos están entendiendo lo que la gente les dice, no lo que yo les digo, pero vamos, lo que la gente vota y les dice, que es no quiero más monocolores, somos diversos y diversas, queremos que las cosas vayan así. Y claro, entonces estamos asistiendo a un verdadero espectáculo, es decir, que ahora mismo el gobierno socialcomunista, que dicen algunos y algunas, resulta que, si no me equivoco, tiene ya 182 votos para tirar adelante sus presupuestos. Yo creo que por eso hay tanto interés en desprestigiar eso y provocar pues actuaciones o cosas como la de ayer, de culpar a ETA, de se quiere esconder a ETA, se quiere no sé qué, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero hacía mucho tiempo que no había unos presupuestos, que eso no significa que sean buenos, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo a la parte política de lo que significa tener que pactar y tener que llegar a acuerdos para poner encima de la mesa unos presupuestos y que eso se haga, pues yo diría que ahora mismo debe haber ahí metidos entre 8 y 10 partidos políticos, más o menos, ¿eh? No los he contado, y si a última hora entra también el Partido Nacionalista Vasco, que lo va a dejar hasta el Senado, pues eso, ¿no? Empezamos el PSOE, Unidas Podemos, Más País, el PRC, el Esquerra Republicana, EH Bildu, etcétera, etcétera, pues me sale ahí un mogollón de partidos. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña también al hilo de esto mismo, ¿no? Es decir, en Cataluña, como sabéis, bueno, en el caso del Estado español o en el gobierno central, diríamos que los que le están apoyando ahora responden más o menos, no siempre los mismos, pero responden a la investidura. Claro, en el caso de Cataluña tenemos otro ejemplo diferente, pero también significativo. Es decir, hay uno de los partidos que facilitó la investidura de ese gobierno de coalición entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que es la CUP, que decide en un momento dado pues que no puede dar apoyo a esos presupuestos porque no cumplen con algunos de los 5 o 6 requisitos básicos que situaron, ¿no? Eso probablemente en otro momento hubiera significado un daltabaix, ¿no? Como se dice en catalán, un terremoto, y bueno, pero es que esto está roto, pero aquí la base, la mayoría independentista pues se rompe en 1000 pedazos, no sé qué, no está pasando. Y en este caso, bueno, se busca una salida, bueno, una salida que se había estado ofreciendo desde hacía tiempo, que es pactar con los comunes, ¿eh? Y se llega a un pacto con los comunes, es decir, los comunes retiran su propuesta de enmienda a la totalidad para permitir que los presupuestos vayan, y por tanto a partir de ahí supongo que con algunos acuerdos en algunos temas y tal. A eso hay gente dentro de la derecha catalana y dentro de la derecha española que le ha llamado cambio de cromos. ¿Por qué le ha llamado cambio de cromos? ¿No? Pues le ha llamado cambio de cromos porque resulta que los presupuestos de la ciudad de Barcelona estaban también empantanados, en el sentido de que si no encontraban alguna alianza más, solamente con Comuns y el PSC no tenían suficiente, y el otro partido potente que hay ahí es Esquerra Republicana. Bien, de rebote de una cosa, es decir, yo te ayudo a ti en los presupuestos de la Generalitat, tú me ayudas a mí en los presupuestos de Barcelona, que no quiere decir que te los comas ni que al final me digas que a todo que sí, pero por lo menos no me los bloqueas y me permites poder avanzar hacia el proceso subsiguiente que hay después de enmiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí eso es lo que me parece singular, ¿no? Y lo que me parece significativo y lo que tenía ganas de comentar. En ese sentido, no sé si estamos ante un espejismo de un año, pero en todo caso, en los 3 casos serían 2 años ya,
bueno, en el caso del gobierno central da la impresión de que con estos presupuestos Sánchez se puede presentar a las próximas elecciones prácticamente. Sí. Podría haber por en medio otro, pero bueno, se puede presentar. Entonces, bueno, pues yo creo que, o lo que a mí me interesa ver de todo esto es que las circunstancias, esa circunstancia que parecía que venía para no quedarse, pero que yo creo que probablemente vaya a aumentar todavía más, ya veremos en las próximas, por ejemplo, en las próximas elecciones a nivel estatal, si aparece la llamada España vaciada y aparecen por ahí varias plataformas más que, bueno, significa que entramos en otro modelo político que aunque solo sea por eso, ya es higiénico, ¿no? Es decir, que llevábamos desde nuestra gloriosa transición sometidos a gobiernos de monocolores, ¿no? Sí, Sí. bipartidismo. Y al bipartidismo y a modelos monocolores en los cuales pues ahora me toca a mí y ahora te toca a ti, ¿no? Algo no muy lejano a lo que pasaba en otras épocas No, así en se España, gasta, ¿no? ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues yo creo que de entrada es muy interesante y de entrada, aunque yo confíe poco en la política institucional, creo que es bastante interesante pues, que esta gente tenga que escuchar determinadas demandas, determinadas peticiones, tenga que atenderlas, tenga que entender que eso también forma parte del Estado español y de lo que se debe hacer, etc. Evidentemente no mejorará la parte de la monarquía ni nada de eso, ya lo sabemos, pero me parecía significativo e interesante pues, el comentarlo. Bien, en 2 minutos comentamos algo de el 25% de castellano que se exige, bueno, según una sentencia y que van a tener que cumplir. Dicen que si no irán al Constitucional, los del Partido Popular, los de Ciudadanos y los de Vox, por supuesto, en las escuelas en Cataluña. Y sin embargo, el señor Aragonés ha dicho que ha mandado un escrito ya a los colegios, a las Sí. escuelas, a los centros de enseñanza, en que continúen como estaban, que no hagan caso, vamos, que pasen del tema. ¿Qué? Bueno, no sé si me da suficiente tiempo para explicarlo. Lo primero es que la gente se debería situar. Es decir, esto es una propuesta que sale de cuando gobernaba el PP. Es decir, y de cuando se hizo la famosa LOMCE del señor Wert, ¿vale? Sí, sí. La LOMCE del señor Wert no aceptaba el catalán como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Bueno, esta fue una demanda que hizo una determinada gente, creo que Ciudadanos, me parece que fue aceptada a trámite y aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que luego ha sido impugnada, no se llama impugnada, es decir, que el Gobierno de Cataluña pues, la llevó ante el Tribunal Supremo, que ahora les da la razón. ¿Cuál es la situación? Es que ahora ya no tenemos la LOMCE, es que ahora tenemos la LOMLOE. Y la LOMLOE dice otra cosa. La LOMLOE dice que el catalán sí que es lengua vehicular en Cataluña, en la enseñanza en Cataluña. Por lo tanto, la Pues, sentencia se ha quedado anticuada, claro, digamos. entonces ahí estamos, ¿no? En esas cosas que nadie de los políticos nos quiere explicar, ¿no? Es decir, entonces el gobierno central está diciendo, bueno, nosotros somos el gobierno central, hay una sentencia, ahora a ver qué hace la sentencia, porque quien hace la sentencia se lo deberá comunicar a la Generalitat de Cataluña, que todavía no se lo ha comunicado, por lo que yo sé, y la Generalitat de Cataluña tendrá que obrar. La Generalitat de Cataluña dice, nosotros como gobiernos, quietos parados, ¿no? Tampoco es chulería eso de enviarle una carta a los directores y directoras, sino simplemente nos pongáis ahora como locos a cambiar el currículum y lo que habéis hecho, porque vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? Entonces, claro, alguien dice, no, es que lo llevo al Constitucional. Bueno, pues a lo mejor ahora mismo tienes mayoría en el Constitucional, pero a lo mejor el día que lo lleves al Constitucional y alguien se presente allí y diga, no, es que la ley que rige en estos momentos la educación en el Estado español es esta, y esta no dice lo que decía la otra, ¿entendéis? Entonces, claro, lo que nos está pasando es que nos está llegando una sentencia con 4 años de desfase Claro, respecto de una situación. vale. Claro, y eso crea un problema. Yo os voy a decir
porque una vez producida la sentencia, los padres y las madres se podían acoger, que supongo que debe ser, más o menos es posible que sea como quede. También estoy aventurando, porque aquí puede pasar de todo y sabemos cómo están los tribunales de justicia y todo esto. Bien, en este tiempo ha habido solamente 80 familias que han pedido la aplicación de ese 25% en castellano. 80 padres en toda Cataluña. Que se En sepa, toda Cataluña. que se sepa, Que se que sepa. lo Sí, hayan. sí, bueno, de los cuales que hayan hecho petición formal. Sí. Luego hay gente que evidentemente muy de la ultraderecha, que evidentemente han sacado a sus niños de ahí porque es otra oferta que le hace la Generalitat y los han llevado a una escuela que lo hace todo en castellano, que generalmente suelen ser determinadas escuelas que ya os podéis imaginar. No sé cuántos casos son estos. No, yo no los he visto contabilizados nunca, pero sí sé que este tema existe. Entonces, claro, estamos ante un tema que es el de siempre, es decir, determinadas opciones políticas, a pesar de lo que diga su Parlamento, a pesar de lo que diga no sé qué, deciden llevarle a los jueces a ver si cae la breva porque los jueces son más amigos nuestros y me montan un numerito aquí con el tema. Bueno, ya el colmo es escuchar ayer a alguien pidiendo, bueno, a un señor que no se entera cuando va a una misa por Franco, pidiendo la aplicación del 155 en Sí, el es tema muy educativo. fuerte. Y dices, pero bueno, chavalote, pero vamos a ver. Pero bueno, de entrada vamos a esperar a que la sentencia le llegue al gobierno correspondiente. A ver qué hace ese gobierno correspondiente, que supongo que también tendrá derecho a objetar y a no sé qué. Bueno, esto es un poco de locura, ¿no? Es decir, como todo eso, y además nos va al pelo con el tema de los presupuestos, como todo eso llega en el mismo momento en que se están hablando de los presupuestos, pues entonces ya sirve para tener otro nuevo argumento por el cual, pues eso, los presupuestos Frankenstein son malos, ¿no? Porque son malos porque tal. Y ahí estamos. Desde luego aquí no crea, no ayuda, no ayuda porque evidentemente una inmensa mayoría de la población en Cataluña está convencida que su sistema de inmersión ha sido un sistema que ha dado mucha cohesión social en Cataluña y bueno, y esto no ayuda, pero ya sabemos que hay gente que cuanto peor mejor, eso Sí. también está claro. Y además los medios de comunicación en Madrid y montan enseguida un guirigay importante y te lo Sí. La televisan. señora Arrimadas dijo ayer que era un desacato a España. O sea que se ve que España es la que ha puesto la denuncia, España en conjunto, el conjunto de Toda españoles y España. españolas, la que ha puesto la denuncia, el tribunal que lo ha dicho y bueno, ya entonces ya llega un momento que esto es de un ridículo absoluto, ¿no? Bien, Emili, lo dejamos aquí, terminamos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues Pues muchas gracias. Bien hallados nosotros igual, dos. igualmente. De todas maneras, aquí, como somos parecidos algo a Diana, cualquier día Desaparecemos otra vez. aparecemos y ya está. Muy bien, Bueno, esperemos que no. esperemos que no. Venga, un fuerte abrazo. Igualmente, que vaya bien. Cuidaros muchos y todas y todos porque esto se está poniendo otra vez Otra vez mal, sí. chungo. Venga, Hasta luego. hasta pronto. Bien.